entrevista le tengo muy especial deferencia y atención porque tengo muchas ganas de hacerla hace mucho tiempo. Vamos a hablar de LEPOC por este Día Mundial. Y está aquí conmigo el doctor Gabriel Escobedo Arenas, al que le doy la bienvenida absoluta. ¿Cómo está, doctor? Gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, y además él es médico neumólogo, es el director de la Clínica de Enfermedades Obstructivas y Pulmonares del Centro Médico Nacional La Raza. Son mis consentidos, doctor, de veras, ¿eh? Qué bárbaro. Yo mis respetos para ese hospital. Es una gran institución, ¿eh? Sin lugar a dudas. Pues somos un hospital, en el nombre llevamos la fama. Somos de la raza, para la raza y por la raza. Pero pues es donde más casos hay, o sea, que bendito sea, por eso son tan expertos todos, ¿no? Sí. Doctor, muchas preguntas. A ver, es el Día Mundial del EPOC y ese es el detonador de la entrevista, pero como decía al principio, era algo que me interesaba mucho hacer porque es una enfermedad muy silenciosa. Pareciera que no existe hasta que oyes a la gente que está dejando el pulmón verdaderamente afuera, ¿no? ¿Qué es el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica realmente la forman dos enfermedades conocidas desde hace mucho tiempo, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Las dos coinciden en algo importante. O sea, ¿no son lo mismo? No. Ok. Sí, las dos coinciden en algo importante, la limitación a la entrada o salida del aire. El paciente puede meter el aire, pero para sacarlo le cuesta trabajo. Entonces, como coinciden en esto, se juntaron las dos enfermedades y se le llamó enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál sería la definición de esta? Que es una enfermedad que se caracteriza por la limitación al flujo aéreo. Así de fácil sería la definición. Ahora, es común, ¿sí? Es tratable, es prevenible, pero lamentablemente no es curable. Ok. O sea, una vez que ya tienes EPOC, te lo pueden controlar, pero también se puede seguir, ¿verdad? Así es. ¿Y costarte la vida? Puede costar la vida. La mayoría de las veces va a terminar. La enfermedad, aún con los medicamentos actuales que tenemos, con las terapias que tenemos, no podemos frenar el avance de la enfermedad. Podemos detenerla. Si va corriendo, que vaya caminando. Si va caminando, que se vaya paso a pasito. Pero la enfermedad va a seguir, va a continuar. Leía yo, doctor, para hacer esta entrevista, que tiene que ver con los alvéolos y que el alvéolo es como una liguita. Me pregunto, y que no llega a su lugar, otra vez no se vuelve a la hora que respiras, inhalas y exhalas. ¿Qué pasa con este alvéolo, estos tubitos? ¿Qué sucede? Los alvéolos es la parte final del árbol traqueobronquial. Y los otros son los tubitos, ¿verdad? Sí, va el tubo y llega hasta el globito. ¿Qué va pasando sobre todo si predomina el enfisema? Es que se van destruyendo. Se van rompiendo, se rompe un alvéolo, junto con el otro y hacen una cámara más grande. Se rompe el otro y la cámara de aire va quedando. Y se va quedando el paciente con aire atrapado. Son pequeñísimas cantidades, pero se va quedando. El tórax va cambiando. Uno ve un paciente, sí, se lo va a ver en esta forma. Le llamamos tórax en tonel. ¿Como más ancho? Sí, más ancho porque se va quedando con aire atrapado. Wow. Eso es cuando predomina el enfisema. Cuando predomina la bronquitis, es el clásico paciente que lo vemos tose y arrojando flema y flema. A él no se le están destruyendo los alvéolos como tal, pero tiene una producción excesiva de moco. Mucho moco que hay que estarlo sacando. El paciente generalmente con bronquitis es el paciente gordito, bonachón, sonrojado, que siempre está ya azulado cuando empieza la enfermedad a causar estragos importantes, y cuando predomina el enfisema es el paciente que es delgado, alto, pero con el tórax ancho. Ya. Sí. Ahora, ¿le da más a hombres o a mujeres o es normal, es cualquiera de los dos? En la actualidad pega igual. Pero aquí es algo importante que se está viendo en los últimos años. Comparado, por ejemplo, hombres y mujeres, sí, es casi ya el 50% de mortalidad. Pero lo importante, por ejemplo, en la mujer, es que en México, en la actualidad, mata más la EPOC que el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino juntos. Chequen ese dato, sí. ¿eh? Wow. Y tenemos campañas preventivas contra el cáncer de mama y cervicouterino. ¿Y del EPOC no? Sí, y del EPOC no. ¿Es tan silenciosa, doctor, o en realidad es mítico? Porque hay gente que puede traerlo ya y le va avanzando, pero se tarda como tiempo, ¿no? O sí te das cuenta nada más por la tos. Digo, yo sí oigo gente que dices, está dejando el pulmón afuera, ¿no? O sea, y es constante, y además son fumadores, evidentemente, ¿no? El problema principal es que... El cigarro, ¿verdad? Es el cigarro. Es el principal factor etiológico de la enfermedad, es el tabaco. Pero hay factores predisponentes que también están ahí presentes desde que nacemos. Que me llamó eso la atención. Fíjense, ¿ustedes habían oído que el EPOC puedes nacer con esa predisposición? Uno no sabía. Y que el 20 y 30% únicamente de la gente que fuma podría tener EPOC, no necesariamente el 100% de todos los que fuman. No, el 100% va a tener. O sea, ¿no es una cosa sine qua non una de la otra? Necesita uno venir marcado genéticamente para padecer la enfermedad.
pero lamentablemente en la actualidad, tal vez a futuro podamos, Sí. no sabemos qué enfermedades vamos a padecer. Sí, claro. Pero si uno ya viene marcado y se presenta el medio ambiente propicio, una infancia donde tenemos malos hábitos de los padres, se vive en hacinamiento, lugares cerrados, infecciones frecuentes, son factores en la actualidad que consideramos predisponentes de EPOC. ¿Sí? Entonces, uno de nuestros niños clásicos, donde los padres fuman, viven en una sola habitación, cocinan con leña, todo esto estamos dañando el pulmón del niño. Es un Hasta factor vapor, predisponente, ¿sí? Factor predisponente para la EPOC. Entonces, este niño le sumo que después, a los 14, 15 años, va a empezar con hábito tabáquico. Sí, el problema no es que no se va a dar la enfermedad a los 20 años o a los 25. Necesitan pasar más años. Generalmente va a ser después de los 35 años de edad en que empieza a dar sintomatología. Sí. Por eso es medio, bueno, decimos silenciosa un poco, ¿no? Sí, pero sí avisa. Lo que pasa es que lo hacemos como algo cotidiano. En son de burla, en los alumnos de la universidad les digo, tú le vas a preguntar al paciente, ¿usted tose? Y de repente el paciente dice, sí, lo normal. Lo normal, sí. Espéreme, pues, ¿cuál es la tos normal? Bueno, la tos normal que dice el paciente es la tos del fumador. ¿Sí? Si usted ya al momento de despertar se incorpora, tose, ¿sí? Saca una flema media fea y ya no vuelve a toser hasta el siguiente día. ¿Y por qué en la mañana, Porque se acumula en la noche. Ajá. En el día, nuestra defensa está haciendo que el moco suba y estamos realmente deglutiendo todo el día, deglutiendo moco. Sí, tragando. En la noche, sí, en la noche está uno dormido, está recostado, el moco se acumula, se para uno, ¿sí? Viene la descarga de moco hacia los bronquios, viene la tos y ya no vuelve a toser hasta el otro día. Y esa es la tos normal. Hágame favor. Oiga, ¿y cómo se diagnostica? O sea, ¿tendría que haber una placa de por medio de pulmón o...? Más que una radiografía, se requiere un estudio de función pulmonar que se llama espirometría. Ajá. Sí, ¿a quién le deberíamos de hacer espirometría? Cualquier paciente que tenga tos, ¿sí? Sensación de falta de aire, ¿sí? Que tenga hábito tabáquico positivo o que en su infancia o en el momento esté cocinando con humo de leña. Esos pacientes se tienen ganada ya una espirometría. ¿En qué consiste la espirometría? Es un estudio donde le vamos a decir que inhale y sople fuerte sobre un aparato que ya está conectado a una computadora. El aparato me va a decir qué tan fuerte es tu soplido y si está alterado. Ahí es el dato para pensar que el paciente ya tiene... ¿Y eso no tiene que ver con el nivel de oxigenación que tú tienes? ¿Eso es otra cosa? No, eso es aparte. Ah, ok. Sí, porque vas al doctor, te ponen el dedito, ¿no? Donde, ay, tu nivel de oxigenación está al 90 y tantos, ¿no? No, muy bueno. Y tú ya juras que está sanísimo y no tiene nada que ver. De acuerdo. O sea, aquí es la obstrucción que vamos a tener. Ahora, existen dentro de la medicina parámetros epidemiológicos, que es el índice tabáquico y el índice de exposición al humo de leña. Entonces, cualquiera de nosotros puede sacar su índice tabáquico. Es en la época de mayor fumador, ¿cuántos cigarros fumabas? Multiplicado por los años de fumador activo. ¿Sí? Dividido entre 20. Si esto sale arriba de 10, hay que correr a hacerse una espirometría. A ver, otra vez la fórmula, para que la vayan sacando los que están fumando aquí todavía. Ahorita todavía. Cuando más fumaba, ¿cuántos cigarros consumía al día en promedio? Multiplicado por los años de fumador activo, dividido entre 20. Si sale más de 10, hay que hacerse una espirometría. Es una indicación. Ahora, la exposición al humo de leña, que en la actualidad se llama exposición a la quema de la biomasa, dice, ¿cuántas horas durabas en un día dentro de la habitación donde estaba el fogón? Porque muchas veces preguntamos a las mujeres, sobre todo, ¿cuántas horas duraba usted cocinando? Y nuestras familias rurales, donde en la misma habitación está el fogón, la cama, el descanso, el niño, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo duras dentro de esa habitación multiplicado por los años? Si esto sale arriba de 200, es indicativo de una espirometría. Wow. Bueno, ahora una vez que te la hacen y te la diagnostican, bueno, llega el diagnóstico, ¿y cuál sería el tratamiento? El primer tratamiento en la mayoría de nuestros pacientes es, yo les digo siempre, es dejar de fumar. Sí, bueno, sin duda, claro. Sí, dejar de fumar. Sí. En son de broma les digo, enójese con los que fuman. Y el importante, no permita que nadie fume en su presencia. De plano. Así, no permita. Porque eso le quiero preguntar, doctor, ¿qué tanto los que hemos fumado en la vida, digo, yo soy una de esas, qué tanto te afecta el fumador pasivo que le llaman? Porque uno dice, ¿cómo le va a hacer igual de daño a él cuando tú te lo estás metiendo directamente, no? Digo, somos tan necios los seres humanos, de verdad.
Hay que dejar de fumar, eso es una realidad absoluta. Viviendo en la Ciudad de México ya es estar fumando, créanmelo. Ya que sale el diagnóstico de EPOC positivo, que hiciste el estudio, que le soplas a la maquinita esta, ¿qué sigue? Dependiendo, me imagino, el nivel de la gravedad, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Hay guías que nos marcan para poner al paciente de acuerdo a su gravedad y en base a ello darle un tratamiento. Entonces, el primero es dejar de fumar, definitivamente. Sí, el segundo, agarrado de la mano, es una rehabilitación pulmonar. Que más que rehabilitación pulmonar es una rehabilitación de los músculos. Hay que enseñarle al paciente a fortalecer los músculos, porque la enfermedad va a seguir avanzando, pero no es lo mismo que lo ataque cuando el músculo está reforzado, fuerte, a que cuando está todo guango. ¿Quién va a durar más tiempo? El que tiene el músculo entrenado. Entonces es importante llevarlos a una rehabilitación pulmonar. ¿Esa cómo se lleva a cabo? Con medio de ejercicios. Ah, ok. Sí, ejercicios ¿como de respiración? De respiración, enseñar a inspirar y expirar al paciente. O sea, eso no tienes que ir a una clínica. Sí, sí es en ocasiones necesario, en ocasiones. Pero con algunos ejercicios, sobre todo mantener el peso, sí, saber inspirar y expirar y fortalecer la musculatura. Es que respiramos muy mal, doctor. Yo a veces me doy cuenta que estoy respirando mal y digo, respira. Y me doy cuenta que estoy respirando mal. Nos acostumbramos a respirar mal. Estamos acostumbrados yo le llamo al impresionismo, ¿no? Mete aire. Sí, para subir, ¿no? Como si te estuviera viendo el doctor. Sí, sumimos la panza. Exacto. No, debe ser al revés. O sea, uno debe inspirar y tratar de que el aire llegue a las partes más basales del pulmón. Entonces uno inspira y debería de ir inflando el abdomen. Y al sacarlo deberíamos de desinflar el abdomen. Como los bebés, ¿no? Que lo hacen de una manera natural. Así es. El bebé, su base pulmonar se ensancha. Sí, entonces, le ves la pancita para afuera y luego para adentro, para afuera. Así es. Sí. De hecho, me dijeron que así se duerme uno bien rápido. Que le hagas como bebé 10 veces y que vas a ver que sí te duermes. Y creo que sí sirve, ¿eh? Sí, porque se oxigena, entonces se tranquiliza el cerebro. Pero entonces, ¿cuál sería lo ideal, doctor? O sea, que estuviéramos respirando diariamente, cotidianamente, ¿cómo? No, esto se va aprendiendo y se hace ya en automático. Ah, ok. Sí, eso lo va aprendiendo uno y lo hace en automático. Entonces, eso es importante. Es lo más importante que hay. Y después pasamos a los medicamentos. Y el medicamento, utilizamos medicamentos para mantener los bronquios abiertos. ¿Como inhaladores? Sí, como inhaladores. La terapia actual de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es prácticamente aerosolterapia. Ya. Es lo ideal, lo mejor. Y entonces estar abriendo artificialmente los alveolos o lo que se te abra con los inhaladores no es malo. No es malo. Más que a los alveolos mantenemos la vía aérea abierta. La vía aérea en el paciente con EPOC tiende a irse cerrando. Con el inhalador, ¿qué hago? ¿A dónde vas? Mantente abierta. Ya. Para que el aire pueda entrar y los alveolos que están funcionando hagan su trabajo. ¿Es lo que le pasa un poquito a la gente que tiene asma? Y parecido. Utilizamos el mismo tipo de medicamentos. Oiga, dime otra cosa. ¿El asma es una cosa también congénita? ¿Naces con ella? O yo había oído por ahí, cosa que me parece muy ignorante al respecto, pero se la comparto, que tenía que ver con las emociones. Dicen que la gente que tiene asma tiene que ver con un tema emocional. ¿Es cierto o no? Totalmente cierto. ¿Ah, sí? Yo en forma cariñosa digo que el paciente con asma no es más que un portador de un bronquio histérico. No le pueden decir mi alma porque se cierra inmediatamente. Sí. Pero entonces, sí tiene que ver con... Entonces teniendo tranquilidad y echando, el asma se puede controlar. Ya. Claro, en la crisis necesita un medicamento. Sí, sin duda. Sí, y son más o menos los mismos medicamentos que utilizamos en la EPOC. Hay que mantener el bronquio abierto y en la actualidad tenemos la ventaja de que hay medicamentos que además de mantener el bronquio abierto, desinflaman. Entonces esto le ayuda muchísimo al paciente con EPOC. Entonces empezamos con monoterapia, un solo medicamento. Si vemos que no está funcionando, le agregamos 2 medicamentos de diferente familia. Si no, 3 medicamentos. Hasta llegar incluso a utilizar 4 o 6 medicamentos de acuerdo a la gravedad. Ahora, ahí en el momento que empieza el tratamiento, ¿podemos decir que se para el EPOC hasta ahí? ¿O dice usted que se continúa? Le ponemos una barrera, pero que nos la va a ir empujando poco a poco. O sea, ¿qué queremos con el medicamento? Que se vaya lo más lento posible. Lo más lento posible.